Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Queremos desde aquí desearles un feliz sábado. Yo sé que faltan algunos minutos para terminar el sábado y comenzar una nueva semana más. Ojalá Dios permita que podamos comenzar de la mano con Jesús. El estudio de esta tarde es el repaso que nosotros haremos de la lección que nos toca estudiar esta próxima semana. Y esta lección tiene como título Jesús como el gran maestro. Así que la base bíblica que tenemos se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice lo siguiente la palabra de Dios: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El famoso predicador Billy Graham cuenta la historia que cuando visitó un hospital de campaña, fue a ver algunos soldados. Lo acompañó un médico y el general, quien estaba a cargo de estos soldados. Había un joven allí, destrozado, yacía boca abajo, y no podía levantar el rostro. Un médico se acercó a Billy Graham y le dijo: «¿Sabe? Tal vez dudo que este soldado vuelva a caminar». El soldado le hizo en esos momentos una solicitud al general y le dijo: «¿Sabe, mi general? Yo estuve luchando por usted. Estuve luchando por el país, pero yo nunca lo vi. Nunca lo vi. ¿Puedo ver su cara en estos momentos?». El general, atendiendo el pedido del soldado, se agachó para poder ver al soldado. Así que cuando el soldado lo vio, comenzó a llorar. Y una de esas lágrimas cayó en la mejilla del general. Billy Graham, al observar esto, dijo algo significativo. Cuando Jesús nació, la humanidad se encontraba destrozada, ensangrentada, y necesitaba de una mirada compasiva de Dios. El mundo estaba clamando: «Señor, podemos ver tu rostro». Y gracias por ese plan divino, Dios envió a su Hijo a esta tierra para que nosotros podamos verlo a través de su misión, a través de lo humano que era con su prójimo, a través de los milagros que hizo con la gente necesitada. Por eso la Biblia es muy clara al decirnos que nosotros, al conocer a Jesús, podemos nosotros ver su rostro. Qué lindo privilegio, qué lindo privilegio. El día domingo vamos a ver cómo la lección nos amplía el panorama de la forma como Jesús reveló a su Padre. Saben, los autores del Nuevo Testamento acentúan repetidas veces la idea importante de que Jesús vino a esta tierra para mostrar a los seres humanos a su Padre. En épocas pasadas, la revelación de Dios llegó a través de los profetas, y estos profetas a su vez recibían visiones. Pero ahora, en este tiempo, cuando vino Jesús a esta tierra, reveló el carácter de su Padre. Y definitivamente, hoy, en este tiempo, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, sabemos que Cristo es Dios. Él es Dios real. La persona de Jesús también hizo que nosotros podamos ver la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque simplemente en cada acto que realizó en esta tierra, cada milagro que hizo, no lo hizo para sentirse suficiente. Todo el tiempo dijo que esto lo que he hecho para poder demostrar la gloria de mi Padre, la gloria de Dios. El apóstol Pablo habla que Jesús es la imagen de la misma sustancia divina. Por lo tanto, la llegada de Jesús queda
tajantemente entendida como la revelación del Padre. Pero también el día lunes amplía un poquito el panorama acerca de la revelación al Padre. Hay un conmovedor prólogo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Ahí Juan presenta a Jesús como el Verbo hecho carne, el Verbo que habitó en nosotros, el que vimos su rostro, Dios mismo. Así que el Señor Jesús, al venir a esta tierra, era la luz de los hombres. Vino a esta tierra para mostrarnos la verdad, para mostrarnos el amor del Padre, para mostrarnos el carácter de Dios. Así que, según Juan, la luz apareció cuando había oscuridad en este mundo. La única esperanza que tenía la raza humana era simplemente ver a Jesús. Y Jesús vino a su tiempo, porque por la gracia de Dios y el plan definido que tenía el cielo, el Señor vino y se humanó. Como dice Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso pudimos ver su gloria. La lección de esta semana también nos habla de cómo nosotros podemos leer la mente del gran Maestro. Es verdad que el apóstol Pablo nos dice que debemos tener la mente de Cristo. Sin embargo, nosotros vemos más pasajes y profundos de las Sagradas Escrituras que presenta la preexistencia de Cristo, su encarnación, su divinidad, inclusive su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, al describir todo esto, nosotros podemos entender que la mente de Cristo estuvo a la par de la mente de Dios para cumplir el objetivo por el cual vino a esta tierra. Pablo espera que los creyentes de aquella ciudad donde estuvo predicando, Filipos, que quizás algunos cuestionaban a Jesús, ellos puedan entender que Jesús tomó la forma humana, semejante a los hombres, incluso hasta someterse a la crucifixión. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender mucho del gran Maestro. Se nos aconseja tener la mente del gran Maestro. Se nos aconseja a entender la mente de Jesús. Yo te quiero decir algo. Con este texto que te voy a citar, yo entiendo la mente de Jesús. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te pregunto a ti, ¿qué quieres entender de la mente de Cristo con este pasaje? El amor de Dios, el amor de Jesús. Hasta ahora te ama. Por eso es bueno que nosotros debamos saber cómo leer la mente de Jesús. Y esto lo podemos entender a través de la Biblia. Ahora, la lección de esta semana también hablará de un Cristo reconciliador. El Señor vino a morir en la cruz del Calvario para reconciliar consigo al mundo, dice el apóstol Pablo. Reconciliación es unión. Algo que se rompió tiene que ser unido otra vez. El pecado trajo destrucción. El pecado trajo problemas, el pecado trajo desunión, el pecado trajo un sinnúmero de sinsabores que nosotros experimentamos en la vida diaria. Pero Jesús vino con un propósito de reconciliarnos con la deidad, reconciliarnos con Cristo Jesús, reconciliarnos con el Padre, reconciliarnos con el Espíritu Santo, para poder vivir una vida entregada a Él, para poder vivir una vida consecuente con Él. Hay algo interesante que yo quiero leerte en esta tarde. Si nosotros nos sentimos bendecidos en este tiempo, es porque el Señor, en su amor y misericordia, se reconcilió con nosotros. De esa manera expresa su amor.
De esa manera expresa su ternura. ¿Cuándo nos ha faltado el pan de cada día? ¿Cuándo nos ha faltado un techo? ¿Cuándo nos ha faltado? A pesar de ser pecadores, a pesar de tal vez darle las espaldas al Señor, pero Él no nos ha defraudado, nunca nos ha dejado solos. Por eso nosotros debiéramos entender el plan que Dios hizo desde la fundación de este mundo y mucho antes de dar a su Hijo para que venga a esta tierra y pueda ser aquel quien pueda reconciliarnos ante su Padre. También la lección de esta semana nos muestra otro tema interesante acerca de los alumnos primeros que tuvo el Maestro. ¿Qué alumnos tuvo el Maestro? Primero fueron sus padres, José y María, luego todos aquellos que le rodeaban. Inclusive los pastores de Belén fueron los alumnos del gran Maestro. Ellos tuvieron que aprender de Jesús, inclusive desde que nació hasta el tiempo en que Él ejerció su ministerio en esta tierra. Saben, yo me remito en estos momentos a ver los discípulos que tuvo Jesús. No eran hombres estudiados, no eran hombres preparados en una universidad, eran simplemente pastores, pescadores, y ellos fueron los que recibieron la enseñanza de este gran Maestro, Cristo Jesús, y la recibieron con solicitud. Es verdad que algunos cuestionaban, algunos preguntaban, algunos dudaban. Sin embargo, el gran Maestro siempre estuvo dispuesto a darle lo mejor a sus alumnos. Creo que debemos admirar a los primeros alumnos del gran Maestro. Como dije ya, José, María, los pastores, de humildes condiciones, vieron el nacimiento de Jesús, vieron cómo se desarrollaba, vieron cómo Él crecía. ¿Acaso no dice el Evangelio que Jesús crecía en armonía y en gracia para con Dios y los hombres? Todo eso era una lección para la gente que vivía alrededor de Cristo Jesús. Pero también más allá, cuando el Señor en sus diferentes momentos, en el ministerio que ejecutó, tenía gente que lo rodeaba, tenía gente que lo miraba, tenía gente que lo escuchaba y lo seguía. Era menester para el Maestro educarlos, orientarlos, enseñarles. Y no se debió solamente la enseñanza de Jesús a cierta parte por el tipo de social que tenía la gente, no, Él estaba dispuesto a todos. Él no hizo acepción de personas. Por lo tanto, hasta el día de hoy, tener al Maestro en nuestra vida, nosotros, sus alumnos, debiéramos ser agradecidos, porque no vamos a frustrarnos, vamos a crecer en Él, vamos a avanzar en Él, vamos a vivir una vida más cerca de Él, y por consecuencia de ello vamos a tener la oportunidad también de testificar correctamente aquello que estamos experimentando con Jesús. La sierva de Dios nos da dos citas muy interesantes respecto al estudio de esta semana. Dice la sierva de Dios en el libro La Educación, el maestro enviado por Dios halla su centro en toda la educación verdadera que Él da. Hoy, la obra que Él estableció hace muchos años atrás viene a ser una realidad. En presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener la educación divina, es una necedad buscar educación fuera de Él, esforzarse por ser sabio fuera de la sabiduría de Dios, ser sinceros mientras se rechaza la verdad, buscar iluminación aparte de la luz y de la existencia sin la vida, apartarse del manantial de aguas vivas
y cavar cisternas rotas que no pueden contener agua. Y la sierva de Dios termina diciendo, he aquí, Dios, Jesús nos invita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos queridos, Jesús nos quiere preparar. Jesús nos quiere educar. No perdamos esta oportunidad. Él vino a esta tierra con el propósito de prepararnos para el reino de los cielos. Vivamos la escuela de Jesucristo, el gran Maestro. Dejémonos enseñar, hagamos su voluntad, obedezcamos y seremos una bendición en esta tierra, no solamente para nuestros seres queridos, sino también para nuestros vecinos, familiares, amigos y compañeros de trabajo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta nueva semana puedas estudiar bastante lo que el Señor te quiere enseñar. Pídele sabiduría a Él y Él hará grandes cosas en tu vida. ¿Podemos orar? Inclinemos nuestros rostros. Señor, en esta tarde te agradecemos porque tú nos estás dando la oportunidad de tener una nueva semana más. Queremos entregar nuestro corazón a ti. Queremos pedirte que tú nos des sabiduría para poder entender mejor tu verdad, para ser educados por ti y podamos educar a otros en el temor de Jehová. Señor, quédate en nuestro corazón, bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, a cada oyente, a cada hermano que está sintonizando este programa, que podamos nosotros siempre darte nuestro corazón y saber que contigo estamos seguros. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, una feliz semana y mañana tendremos nuevamente la oportunidad de reencontrarnos a las 7 de la noche en nuestro programa evangelístico. Un abrazo para todos.